Hola, muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a el programa de autoconocimiento que tengo quincenal con todos vosotros, mi compromiso en ayudaros a conoceros muchísimo mejor. Conócete con David y con sus amigos. Hoy, chicos y chicas, tengo el honor, el privilegio y el gusto de hablar con Álvaro Flórez, que es una persona muy especial en mi vida, que le conozco desde hace muchísimo tiempo y que estoy convencido de que os va a gustar, os va a sorprender y nos lo vamos a pasar muy bien el ratito que vamos a pasar juntos. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, David. Pues nada, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. Pues bueno, para las personas que no te conozcan, Álvaro, siempre hago la misma pregunta, que es, bueno, ¿quién eres, a qué te dedicas y a quién ayudas? Para poner a las personas en contexto. Bueno, pues soy Álvaro Flores de Losada. A ver, yo soy licenciado en Pedagogía. Estudié Pedagogía hace ya muchos años, porque ya soy mayor, pero Siendo bueno, años, me siempre al final he parece. tenido una inquietud muy grande por entender bien la, cuál debía ser o cuáles debían ser los principios fundamentales que debían regir la educación para ayudar a que un ser humano sea lo más feliz y completo posible. Y entonces actualmente tengo un canal de YouTube de divulgación pedagógica y ayudo, intento dar luz en puntos que me parecen importantes en el tema de educación y crianza, eh, sobre todo para padres y educadores, padres y madres educadores y educadoras, que tienen interés quizá en aportar algo un poco diferente a lo que es la educación tradicional típica que siempre hemos heredado, que siempre hemos aplicado, ¿no? Y también dar un poco de respuesta a aquellos casos de niños o niñas que quizás no se adaptan muy bien al sistema y algo pasa, ¿no? Pues bien porque tienen altas capacidades, bien porque tienen algún tipo de dificultad, bien porque tienen, pues bueno, alguna situación diferente, que quizá surge una problemática que no es que se quiera hacer diferente, sino que por narices hay que hacer algo diferente porque el niño tiene un problema o la niña tiene un problema, ¿no? Entonces, pues un poco dar respuesta a esos casos y aportar luz en aquellas personas que tengan la inquietud pues de ver una forma diferente de hacer pedagogía o de criar o de educación. Vamos, que en definitiva, para que la gente eh, te pueda poner un poco en contexto, en mi opinión, eres una persona que lo que haces es intentar llevar a los educadores, a los padres y a los pedagogos o profesores, darles una serie de herramientas para mejorar la actual educación, porque yo sin ser un experto, y ya entramos un poco a hablar de temas de la materia, los actuales sistemas de enseñanza, por centrarnos, bueno, Álvaro vive en Murcia, yo vivo en Madrid, las personas de Latinoamérica que nos estéis viendo, igual allí es un poco diferente el sistema de enseñanza, aunque creo que tampoco será demasiado diferente, pero lo que sí que podemos ver es que, por ejemplo, aquí en España, en comparación con otros sistemas que tienen una puntuación más alta en cuanto a resultados, pues los sistemas de educación y los métodos y las herramientas se han quedado un poco obsoletas, ¿no? Sí. Aunque también hay un poco de trampa con el tema del rendimiento académico, porque claro, al final parece que tendemos a valorar solo el rendimiento académico o el éxito de un sistema educativo en función de sacar buenas notas. Pero es que un sistema educativo debería tener muchos objetivos añadidos a no simplemente tener buenas notas. Por ejemplo, ser una persona feliz, estar más o menos cuerdo en términos de integrarse en la sociedad, tener una vida equilibrada, ser útil para la sociedad, ser un buen empleado en el futuro o un buen emprendedor, tener relaciones sanas con la gente que nos rodea, ser un ejemplo para los demás, ser buen padre o madre. Hay muchas cosas que te hacen al final un ser humano, que no solo es el rendimiento académico, porque tú puedes saber mucho de matemáticas o mucho de comprensión lectora, pero si luego eres un desgraciado y eres una muy mala persona, Sí, muy totalmente tóxica de para todo el mundo, acuerdo. nadie te quiere, al final
la educación no ha tenido éxito, por mucho que tú saques buena nota, ¿no? Entonces, Totalmente. lo primero que yo invitaría es un poco a reflexionar sobre lo que consideramos éxito en la educación. Y que, en tu opinión, ¿cuál debería de ser entonces el éxito de un sistema educativo? A ver, hay dos dimensiones que deberíamos tener en cuenta. Una, la del individuo, y otra, la de la sociedad. Para el individuo, para mí el éxito estaría en conseguir, en intentar conseguir que el individuo sea equilibrado y lo más feliz posible, dadas sus circunstancias. Entendiendo que la felicidad es un concepto muchas veces engañoso, porque, bueno, nadie es siempre feliz y nadie es nunca feliz, probablemente, ¿no? Pero por eso digo, en la medida de las circunstancias, pues tener un nivel de bienestar emocional lo más alto posible. Bienestar emocional sería la palabra que yo usaría, pero bueno, felicidad quizás es un concepto como más popular, ¿vale? Okay. Equilibrio y bienestar emocional en el individuo. Y, desde el punto de vista de la sociedad, alguien útil y que aporta más de lo que quita a la sociedad. Eso sería un poco, a grandes rasgos, lo que yo intentaría promover como educador, como pedagogo, como sistema educativo, es lo que intentaría defender. Okay. ¿Qué pasa? Que si tú como individuo no estás bien, no vas a poder aportar a la sociedad. Entonces, al final, realmente, el punto clave sería personas equilibradas con el mayor nivel de bienestar emocional posible, sería lo ideal. Para eso hace falta conocimientos. Por supuesto, hace falta, pues lo que decíamos, una buena comprensión lectora. Si tú no tienes una buena comprensión lectora, es prácticamente imposible que puedas crecer como persona y tener un nivel de bienestar emocional alto y que seas equilibrado, ¿no? Hace falta matemáticas, si no, no vas a poder manejar el dinero, tu relación con el mundo físico y con las variables medibles, como son la salud, el peso, por ejemplo, ¿vale? Hay un montón de cosas que involucran números y lo vas a tener que saber. Es decir, que aunque busquemos el bienestar emocional o el equilibrio como personas, nos va a hacer falta el rendimiento académico y hay ciertos pilares del conocimiento que tenemos que dominar. Pero siempre al servicio de estar bien y de ser una persona equilibrada y estar bien contigo mismo, no al revés. Sí, completamente, totalmente de acuerdo. Esta conversación la hemos tenido en algunas ocasiones tú y yo. Y bueno, sin entrar en detalle, pero para que la gente pues pueda... Tú eres una persona que llevas toda la vida intentando mejorar, y ahora entraremos en ese tipo de detalles, cualquier cosa, cualquier disciplina de la que tú te has involucrado, decirle a nuestra audiencia que Álvaro y yo nos conocemos desde hace más de 10 años, nos conocimos, él fue profesor mío de habilidades sociales, de dinámicas sociales, era una persona que tenía bastante éxito en ese terreno hace muchos años, yo le contraté como profesor y una serie de amigos míos y la verdad que bueno, desde ese momento a mí Álvaro siempre me ha gustado porque es una persona que, y esto yo como profesor hoy en día de morfopsicología, esto te lo debo a ti, que es una de las cosas que tú me enseñaste, es un buen profesor es aquel que enseña cosas complejas de manera sencilla. Siempre me acuerdo de tu ejemplo de las peras y las manzanas, ¿no? Cuando me querías explicar algunas cosas, ¿no? Pues se trata un poco de eso, ¿no? De intentar hacer llegar a la mayor gente posible las cosas para que las comprendan de una manera pues llana, ¿no? y pedagógica. Entonces, en el mundo de la educación, que yo sé que a ti te toca mucho y ahora vamos a hablar de ello, cuéntame cuáles crees que actualmente sobre el sistema educativo español, que es el que más conocemos, ¿cuál crees que son los errores más comunes que se están cometiendo, se han cometido? Vale, a ver, en primer lugar, lo podríamos resumir en que estamos yendo contra natura. Aunque ahora veamos en detalle en qué pilares básicos podíamos subdividir este problema, pero básicamente el problema es que estamos yendo en contra de lo que de forma natural debería estar surgiendo en el cerebro y en la crianza. Y al final ya lo sabemos que si vamos muy contra natura, bueno, tú como morfopsicólogo sabes muy bien, si tú vas en contra de tu naturaleza y vas todo el rato en contra de lo que tendrías que estar haciendo, al final el resultado es una mierda, ¿no? Entonces,
Ese sería un poco el resumen. Hay muchas cosas en las que estamos yendo muy contra la naturaleza, muy contra la forma natural que tiene el cerebro de crecer, aprender, relacionarse y equilibrarse, ¿no? Esos puntos en los que podríamos subdividir este gran problema serían: el primero, que no estamos jugando suficiente. Y el cerebro funciona jugando, el de todos los mamíferos y casi todos los seres vivos, las plantas no, pero todos los animales aprenden jugando. O sea, el jugar no es otra cosa que una experimentación psicomotriz que coordina el ojo con el cuerpo y los sentidos con las extremidades y con el movimiento para manejarte bien en el mundo que te rodea. El juego tiene como una connotación así como mala, pero realmente el juego es la mejor forma de aprendizaje de lo que son las competencias básicas de los brazos, las piernas, el movimiento, la coordinación. Aquí en el sistema educativo actual, aquí en España, a partir de, entiendo que cuando los niños dejan en la escuela, o sea, el preescolar o como la parte más de niño, ¿no? Cuando pasan ya a las primeras fases del colegio, se sigue enseñando como hace 40 o 50 años o hace 25 cuando estaba yo en el colegio, ¿no? O 30. Sí, incluso en preescolar también, porque hay muchas horas sentado. ¿Vale? Y hay cosas que ya se memorizan, que tal, o sea, que esa es otra cosa, o sea, cómo estamos enseñando, ¿no? Pero lo más gordo es la cantidad de horas de juego que tenemos, o sea, tenemos muy pocas horas de juego para lo que el cerebro necesita. Para que el cerebro se desarrolle bien, ¿sí? Necesita muchas más horas de juego. Y el problema es que lo que no entienden los educadores es que si tú al cerebro le das muchas horas de juego para desarrollar bien lo psicomotriz, luego la parte abstracta es mucho más fácil de aprender y el niño sale más inteligente si juega mucho que si no. Porque cuando tú coordinas muy bien las manos y desarrollas muy bien la capacidad de calcular las distancias porque has jugado mucho al fútbol y has trepado mucho por los árboles, eso, aunque tú no lo creas, está desarrollando una serie de funciones cognitivas avanzadas muy importantes para luego saber matemáticas, por ejemplo. Para luego tú ver un cubo y ver las distintas rotaciones que puede tener un cubo en un eje en un eje de álgebra, ¿vale? Necesitas haber trepado muchos árboles, eso te ayuda luego a ver bien el giro del cubo. Si nunca has visto el giro del cubo en un árbol, trepando las ramas y casi cayéndote, tu cerebro luego va a ser mucho más torpe entendiendo el movimiento de ese cubo, ¿vale? Si tú has jugado durante 10 años, yo qué sé, a cortar la madera y hacer así láminas porque te gusta mucho hacer eso con las manos, cuando luego tengas que contar y hacer cálculos de sumas, va a ser mucho más fácil porque los maderos que tienes en tu mesa te han ayudado a contar mejor, etcétera. Mira, quiero... La forma de hablar, todo, lo que son las competencias avanzadas, luego abstractas, van a verse reforzadas con una base muy sólida si has jugado mucho. Quiero hacer una puntualización, ahora sigues, por favor, porque uno de mis profesores de morfopsicología desde aquí, Ricardo Ariza, que le mando un abrazo desde aquí, de las personas con las que yo me he formado, me acuerdo una charla que tuve con él y estuvimos hablando de esto que acabas de decir, la importancia de trabajar con las manos. Hay personas que a nivel instintivo tienen una zona instintiva más grande, de manera innata les apetece estar en contacto más con la materia. Y al contrario de lo que puede parecer las personas más inteligentes, bueno, más inteligentes, pero las personas que consiguen más cosas en la vida son precisamente los que tienen este cerebro instintivo reptiliano más desarrollado, porque tienen una tendencia natural a construir, a trabajar con las manos. Es una inteligencia más práctica. Sin embargo, hay gente que tiene esa zona menos desarrollada y que se queda con conceptos más abstractos y más teóricos, y luego el no poder llevar esas cosas, el estar muy alejados de la realidad, hace que esos conceptos tan teóricos no los puedan llevar a la práctica. Y son muchas veces porque son personas que probablemente ya desde pequeños les apetecía más quedarse en el mundo de las ideas que en el mundo del juego, del tocar con las manos. O sea, súper interesante lo que estás diciendo, de que desde pequeños los niños, esto por ejemplo ya lo podemos decir, independientemente de la parte instintiva que tenga el niño, obligarle a que juegue
a que trepe al árbol, a que toque el cubo de Rubik con las manos, a que juegue al ajedrez, si puede ser, me imagino, que tocando las fichas y no por el ordenador, ¿no? Sí, es que además has comentado varios temas interesantes. El primero es que, por suerte, lo más necesario para el desarrollo del cerebro, que es el juego y la experimentación, no requiere que obliguemos mucho al niño, porque el niño de forma natural lo que quiere es jugar. O sea, lo que el niño no suele querer es estar 12 horas sentado. Si no, traedme, por favor, niños de 4 o 5 años que no se quieran levantar de la silla cuando les sentamos, ¿vale? O sea, lo natural es que el niño quiera saltar, jugar y correr, igual que los perros, los gatos, los ñus, ¿vale? Los osos y los pandas, en concreto, ¿vale? O sea, todos los animales tienen la tendencia, cuando son pequeños, de correr, experimentar y prenderle fuego a todo, mordisqueando todo, arañando todo, que es que esto es lo natural. Si es que lo hacen los perros, lo hacen los gatos, lo hacen los osos, y lo hacemos los humanos y lo hacen los bonobos, que serían los más parecidos a nosotros. En algunos casos más parecidos de lo que debieran, porque hay algunos que parecen un bonobo más que un humano, pero que es lo natural. Entonces, al margen de que el niño sea muy mental o muy instintivo, más horas necesitan todos. Y lo bueno es que el niño te lo va a ir diciendo. El que es más mental y tiene más capacidad de asimilar los conceptos abstractos más rápido, jugará menos horas. Y se te va a sentar de forma natural él ya cuando se aburra de jugar. Porque el niño, cuando se aburre de jugar, para. El niño, cuando está experimentando, dándole vueltas, por ejemplo, a una silla, para ver cómo funciona, no se tiene infinitas horas. Hay un punto en el que ya para de jugar con la silla. Se aburre de jugar con la silla. El aburrimiento es el indicador de que el cerebro ya ha adquirido el patrón que necesita. Entonces, el juego no es una cosa ilimitada que con 20 años el niño va a seguir jugando, no es así. Eso ocurre cuando le reprimimos el juego y le prohibimos jugar. Que entonces se queda ya ahí anclado y ya con 30 años juega a los videojuegos porque no ha jugado de pequeño. Bueno, hay que jugar a los videojuegos porque le gusta, ¿no? Pero que hay mucha gente que con 30 años parece que tiene 5 porque no lo han dejado jugar. Pero si tú al niño le dejas jugar, eso no va a ser eterno. De hecho, a los 10, 11, 12 años, que hay un desarrollo muy fuerte en la parte abstracta del cerebro, el niño deja de jugar cada vez más de forma natural sin que le obligues. Entonces, todos necesitan más horas de juego, vamos a dejarle jugar más al principio, que ya estudiarán luego después ellos por sí mismos sin necesidad de que les hagamos tanta presión. Ese sería el punto clave, ¿no? Clave. Otra cosa que es importante es que hay que obligar un poco a los niños a jugar. Pues mira, no hay que obligarles a jugar, pero por desgracia, con las nuevas tecnologías, sí que a lo mejor hay que evitar que usen las nuevas tecnologías. Y casi que te diría que debería estar totalmente prohibido que antes de los 2 años usen pantallas. Hay disfunciones cerebrales graves relacionadas con la incapacidad de hablar, comunicarse bien o calcular cosas muy básicas asociadas al uso de pantallas antes de los 2 años. O sea, no debemos permitir que los niños tengan pantallas antes de los 2 años. No es natural para el cerebro que en el desarrollo más básico, más psicomotriz, le metamos pantallas. Y hasta los 6 años, de los 2 a los 6, cuidado. Puede haber problemas graves en el neurodesarrollo si los niños están con pantallas en la primera infancia. Pues exploradoras, exploradores, si estáis escuchando esto, papel y boli y a tomar nota porque esto es muy importante. Porque no es natural. O sea, igual que no es natural que un perro esté con la tablet, tampoco es natural que un niño con un cerebro de 1 año y medio esté con una tablet, o con 2 años, o con 3 años. No es natural, ¿vale? De mayor ya es diferente porque ya hay un desarrollo abstracto muy potente y ya todas las funciones cognitivas básicas, como el habla, la comunicación, o sea, todas las cosas más importantes ya están desarrolladas. Pero si tú ahí en ese aprendizaje metes algo que es raro, como son imágenes en pantalla, puedes truncar un poco ese neurodesarrollo. O sea, bueno, lo primero, el juego. Lo segundo, la curva de aprendizaje debería ser diferente. En España estamos enseñando cosas muy complicadas muy pronto. Estamos viendo las partes del tallo de una planta con 8 años. Que eso no vale para nada. No vale para nada. Que me diga alguien en qué ha usado en su día a día de mayor lo que con 8 años aprendió del tallo de la planta. Vamos, que no me jodas, es que es absurdo. Vale, entonces, deberíamos enseñar mucha menos cantidad de cosas más tarde
y con menos variedad. O sea, poco, muy bien, en vez de mucho, muy mal, que es lo que hacemos ahora. Sería otro de los problemas graves. Luego, no hay autorregulación en el aprendizaje. El adulto le dice al niño lo que tiene que aprender por su edad. Al margen de que el niño sea muy listo, o al margen de que el niño vaya más despacio, o al margen de que el niño le guste o no le guste, a los 8 años hay que estudiar esto. Pues no, porque eso no funciona así. Cada cerebro es un mundo, tú lo sabes bien, cada cara es un mundo, cada persona es un mundo, y cada niño te va a pedir y va a tener inquietudes diferentes a diferentes edades. Y es un error educar por edades en muchas cosas. Hay cosas en las que igual podemos tenerlo como un baremo, como una referencia, pero el mezclar edades y centrarnos más en que el niño pida lo que quiere estudiar a la velocidad y la edad que lo quiere estudiar, en vez de imponer por edades, sería algo mucho más natural. Mucho más natural. Y luego la relación con los mayores, que sería el último punto, se basa en la autoridad en vez de en ayudar al niño, y se basa en la disciplina para con uno mismo en vez de con la disciplina con los demás. Me voy a explicar. La forma correcta de educar no es decir tienes que estudiar porque esto es bueno para ti, porque ahí te estás metiendo en lo que tiene que ver con el niño y consigo mismo. La educación del mayor y la autoridad del mayor debería limitarse solo a las cosas que afectan a otros. Por ejemplo, un adulto sí que debe decirle a un niño o a una niña que no le pegue patadas a otro niño, porque ahí le estás educando a vivir en sociedad correctamente y a no invadir la libertad o el respeto hacia los demás o el espacio físico de los demás. Pero el adulto no debe meterse a intervenir en la regulación del niño consigo mismo. Entonces, y estamos haciendo lo contrario, le permitimos al niño que sea un desastre en su relación con los demás y que sea irrespetuoso en su relación con los demás, y luego lo obligamos a estudiar 5 horas de matemáticas. No, pues es al revés. Hay que ser muy estrictos en lo social, ahí sí que debemos ser muy estrictos en la educación en lo social, y dejar mucha más libertad en la autorregulación del niño. Y yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. A los 16 años, tú ya puedes ir casi que a la cárcel, no, pero casi, te puedes emancipar, te puedes casar y 2 años después puedes conducir, puedes ir a la cárcel. Puedes hacer, a los 16 años ya puedes hacer casi cualquier cosa de un adulto, y a los 18 el 100% de las cosas de un adulto. Bien, la educación debería tener como objetivo conseguir que a los 16 años la persona sea totalmente autónoma y responsable. Claro. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Empezamos a los 0 años siendo totalmente dependientes, y a los 16 años un buen sistema educativo debería provocar o conseguir que la mayoría de los individuos sean totalmente autónomos, porque ya tienes edad de hacer todas las cosas de un adulto prácticamente, con un margen de un par de años más. Entre los 16 y los 18 el bollo tiene que estar horneado, o sea, el niño tiene que estar capacitado, en este caso el adolescente, tiene que estar capacitado para ser casi que totalmente autónomo en sus decisiones, para no liar la parda. Claro. Porque luego ese niño se te va de Erasmus y te deja embarazada a 5 polacas, por ejemplo. O esa niña se te va de viaje a Francia un verano y la que te puede liar puede incendiar el edificio. Ya no es un niño, ¿vale? Entonces, el sistema educativo, empezamos con 0 años siendo dependientes, y a los 16 tenemos que tener al niño o a la niña totalmente ya terminado. Totalmente autónomo. Bien. ¿Cómo se debe producir eso? Pues paulatinamente de 0 a 18. El sistema actual lo que hace es, a los 0 el adulto regula todo, a los 12 casi que lo regula todo, a los 15 casi que lo regula todo, y a los 16 de repente, a los 16 años, ¡hala! Ya tienes moto, haz lo que tú quieras. ¿Qué va a hacer ese niño? Va a estampar la moto. ¿Por qué? Porque es un cambio muy brusco. Al niño hay que darle libertad de a poquitos, proporcionalmente. Si a los 16 tenemos que tener toda la libertad integrada ya en el individuo, pues a los 5 años, 1/3. Y a los 10 años, 2/3. Sí, está claro. Tiene que ver, entiendo yo, con unos cambios de paradigma muy profundos, porque entiendo que todo esto que está muy arraigado es muy difícil de cambiar, porque culturalmente y socialmente
va más allá de las propias estadísticas y los datos, porque estoy seguro que tanto tú como habrá otros expertos que estos datos existen, esto es medible, ¿no? Esto es comprobable, ¿no? Y sin embargo no se hace nada, o no se puede hacer, o... Depende del país. Vale. Depende del país. Finlandia sería el ejemplo. Finlandia tiene un sistema educativo extremadamente equilibrado, con unos resultados espectaculares y con un nivel de autonomía del individuo a los 15-16 años brutal. Brutal. Hay otros ejemplos más controvertidos, como el de Japón, que sí ya no es tan recomendable, porque es uno de los países con más suicidio infantil del mundo, o sea que se han pasado de rosca, pero Finlandia no. Finlandia es un país que tiene un sistema educativo casi que perfecto, en realidad. Es que no tiene fallos. Y tiene un rendimiento académico muy superior al de España, teniendo muchas menos horas de clase, por ejemplo. Y es uno de los países del mundo, bueno, no, es el país del mundo, yo creo, que más horas de juego tienen los alumnos. Por ejemplo, ¿no? El niño decide cómo quiere aprender y cuándo. Y contrariamente a lo que parece, no es tan caro el sistema educativo finlandés. De hecho, los profesores finlandeses cobran muy poquito más que los españoles. Qué bueno. Por ejemplo, ¿vale? O sea, que no es un tema de dinero. Aunque el dinero puede influir indirectamente, pero la variable fundamental es el paradigma, no es el dinero. Y hay tantos estudios científicos que lo avalan que es casi un chiste que no lo estén aplicando. O sea, es como si en nutrición los endocrinos estuvieran recomendando tomar bacon 5 veces al día. O sea, es que no tiene sentido con el nivel de bibliografía científica que hay ahora mismo y la cantidad de ejemplos ya demostrados de décadas de sistemas educativos que funcionan súper bien, que estemos aplicando en España lo que estamos aplicando. O sea, es que no tiene sentido. Ok. Pues bueno, deciros, chicos, chicas, que Álvaro habla de estos temas en profundidad en su canal, que se llama Pedagógicamente. Vais a tener aquí abajo sus redes sociales, los enlaces, bueno, la forma de contactarlo. Es un canal que yo recomiendo y que, bueno, ¿cuánto tiempo tiene tu canal? Un año, justo un año. Tiene un año, está yendo súper bien, he estado ojeándolo para preparar la entrevista, tienes casi 5.000 suscriptores y la verdad que tiene algunos vídeos que están funcionando muy bien, tanto si eres padre, madre, docente o simplemente eres una persona curiosa y quieres aprender a mejorar tu rendimiento y la forma de aprender. Esto es válido porque nunca dejamos de aprender, o sea, las técnicas de estudio, las formas de, por ejemplo, esto que has dicho de querer, o sea, de que las personas aprendemos jugando, entiendo que de niño será cuando mayor, pero yo, por ejemplo, me doy cuenta de que sigo aprendiendo en comparación más incluso que otras personas, porque soy una persona que me encanta jugar. Y supongo que cuando el adulto deja de jugar, deja de crecer. ¿Se puede establecer un poco ese paralelismo o es un poco extremo decir eso? Sí, el juego es la experimentación de variables con incertidumbre, ¿vale? Que tiene lugar en el cerebro humano. Cualquier experimentación con incertidumbre, salida del individuo, es un juego. Qué bueno. Entonces, por resumirlo un poco así, ¿no? Entonces, y deja de ser juego cuando ya no hay incertidumbre de ningún tipo y ya sabes perfectamente lo que haces, en cuyo caso ya es trabajo. Un poco por decirlo así, ¿no? Pero sí, cuando hay una experimentación de algo nuevo que no sabes lo que es y tú tienes que experimentar con la cosa para aprenderlo porque es diferente de lo que has hecho hasta ahora, ahí hay juego. Bueno, jugamos toda la vida, hasta el punto de que ahora en las empresas se trabaja con Legos. No sé si lo has visto alguna vez, pero vamos. Lo he visto alguna vez en algún vídeo, algún promocional, pero no sabía hasta qué punto se está implementando ese tipo de dinámicas. Todo con Lego. La lluvia de ideas es un juego. Es un juego, es como el de un niño. Palabra que empiece por la A, alcachofa, austeridad. Vale, pues eso es un brainstorming.
todo lo que tiene que ver con el gran tema de moda ahora, que es la gamificación, Sí. que es el aprendizaje a través del juego, coño, del juego, si es que, ¿vale? Es que Donde el la individuo palabra se le mete en tiene, una claro. aplicación y empieza a jugar un videojuego en el que aprende matemáticas, por ejemplo, o aprende unas competencias nuevas que tiene que adquirir de su empresa. Bueno, la diferencia en adquisición de conocimientos con gamificación a sin gamificación está no demostrada. O sea, el que lo niegue es que es idiota. O sea, es que es abrumadora la diferencia de resultados cuando tú intentas que un empleado aprenda con gamificación a sin gamificación. El juego a día de hoy en el adulto está tan demostrado que multiplica el aprendizaje tanto, entre 3 y 20 veces el aprendizaje normal, que no tiene sentido no usarlo. Hacerlo, ¿no? Claro. Está muy demostrado. Entonces, no solo en el niño, es que el adulto también. Okay. Pues entonces, mira, tanto para nuestra audiencia, que no dejamos de ser niños todos, como para los niños que tienen otros niños a su cargo, ¿podrías decirnos 3 tips o hacks sencillos de decir, bueno, puedes hacer esto para si estás educando, si eres profesor o si eres al final papá o mamá de un adolescente o de un niño, pues, ¿qué le recomendarías así a grosso modo, no? ¿Para aprender mejor? Sí, para enseñarles a sus hijos, vale, o incluso para ellos mismos, para sacarles más provecho, para tener un desarrollo pedagógico, digamos, del aprendizaje, según el parámetro que tú has hablado del aprendizaje, que me ha parecido mucho más completo, más óptimo, ¿no? Vale, pues mira, lo primero, tocar todo. Cuanto más puedas tocar, más vas a aprender. Si tú estás estudiando, por ejemplo, un motor de un avión, ver una foto no es igual que tener el motor delante y tocarlo y meter el dedo por el agujerito de la tuerca. Que tú dirás, qué tontería, ya, pues nadie lo hace. Nos tocamos muy poco, chicos y chicas, nos tocamos poco y tocamos poco las cosas. Tocamos poco a las personas, hay terapias de abrazos, ya lo sabes. Sí, sí, Fíjate sí. si estamos mal de la cabeza, que hemos llegado a un punto que ya no nos abrazamos y ya sabes que se libera, bueno, endorfinas, es una serie de procesos fisioquímicos brutales y tocamos muy poco al aprender. Cuanto más pueda tocar el individuo lo que está estudiando o cuanto más representación física puedas tener de algo abstracto, más fácil va a ser aprender. Segundo, de pie en vez de sentado. No es natural estar sentado. El ser humano se sentaba para dormirse. El ser humano llegaba de cazar, se sentaba, comía y se dormía. Cuando tú te sientas, se activa en el cerebro el proceso de me a dormir. Entonces, cuanto más de pie estés, más listo eres y cuanto más sentado estás, más atontado estás. Buenísimo. Esta chorrada es increíble que no la estén aplicando todos los colegios del mundo. Es que no lo entiendo. ¿Por qué el niño estudia sentado en vez de pie? Y si andas y corres, más. House, en la serie, siempre estaba de pie en la pizarra andando de un lado para otro. Eso y todos los grandes pensadores se les asocia paseando por la habitación con las manos atrás. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir, que ahora me vienen a la mente algunas personas que hacen vídeos o que reflexionan en voz alta dando un paseo, ¿no? O sea, que tiene sentido, ¿no? O gente que dice, en mi paseo matutino es cuando me viene la genialidad o las ideas, ¿no? Es que es así. Y además, de hecho, hay que intentar aprender todo recién levantado en vez de por la noche. Porque la memoria de trabajo se satura con las horas. Entonces, ¿cómo te imaginas tú a Platón? Madrugando y paseando por el campo con las manos para atrás. Pues es que justo, coño, es eso justo lo que tenemos que hacer. Entonces, por la mañana a primera hora, de pie paseando. O dando vueltas por la casa. Y luego, todo lo que tenga que ver con contenido abstracto, ponlo en la pared para verlo todo de un vistazo. La mente necesita ver el mapa. O sea, estilo mapa mental, algo así, ¿no? Es como ver un mapa. Si tú vas a hacer un viaje, tú quieres ver el mapa y ver dónde empieza tu viaje y dónde termina, y cuántos kilómetros hay cuando termina. Eso es. Vale, pues la mente igual. Si tú tienes 8 temas que estudiarte, te los pones todos en la pared y dices, vale, ya no es un libro que no sé cuándo tiene el final. Sé que empieza a la izquierda de la pared y termina a la derecha de la pared. Yo voy paseando por la pared y voy viendo todo. Aplicando estas 3 cosas, la inteligencia se dispara y te conviertes en una trituradora de datos sin hacer ningún esfuerzo.
Pero si no tocas, estás atocinado sentado y no ves lo que estás estudiando en conjunto, todo va a ser muy difícil. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido, a mí una de las cosas que más me gusta de Álvaro, lo sabe, es que siempre hace resúmenes, habla punto por punto y creo que es importante el repetir, el repasar, el hacer las cosas de una manera sencilla, clara y esquemática, ¿no? Y bueno, pues todo el aprendizaje que yo he tenido o que yo he tenido en estos últimos años, mucho se lo debo a las cosas que he aprendido de su sistema. O sea, os recomiendo de verdad el canal, que le sigáis y si tenéis interés en seguir mejorando vuestras capacidades y vosotros como líderes, su canal y sus enseñanzas están muy bienvenidas. Al hilo de esto, quiero que nos hables, si te apetece. Álvaro también es emprendedor, es una persona que es emprendedora, tiene negocios. Entonces, que hilemos un poco esto. Entonces, tú como empresario, ¿no? ¿Qué recomiendas al resto de empresarios que en la faceta de jefe empleado, ¿no? O de generar procesos, sistemas o la comunicación dentro de la empresa, cómo pueden utilizar la pedagogía para sacarle un mayor rendimiento a los negocios, los emprendedores, los empresarios o alguien que tenga personal a su cargo? A ver, realmente es muy parecido a un proceso educativo con niños, pero con adultos. Pero al final el dueño de una empresa, el emprendedor, el fundador de un negocio, debe ser capaz de enseñar a los empleados todo lo que él tiene en la cabeza en la creación de ese negocio y conseguir que los empleados puedan ejecutar las tareas correctamente. Al final es un tema de adquisición de habilidades. Y luego también una parte de trabajo en equipo en la que se crea y se mejora lo que no esté terminado todavía en los procesos de producción o en los procesos, por ejemplo, en una fábrica o en un restaurante o lo que sea. Y ahí hay aprendizaje colaborativo a través del juego y la experimentación, que es igual que una clase, es lo mismo en realidad. Entonces, bueno, pues los mismos consejos que hemos dado aplican, por ejemplo, para un restaurante. ¿Okay? En vez de soltar el rollo de cómo son los alimentos, tócalo todo y pon a los empleados a practicar y que no pasen de nivel sin dominar el anterior, por ejemplo. Son principios pedagógicos muy sencillos que nadie aplica. Nadie aplica. Entonces, si tú tienes un empleado nuevo que quieres enseñarle cómo ser un chef, pues el primer día tiene que estar fregando solo. Y hasta que no friegue perfecto, con sus manitas, no va a pasar a cortar las patatas. Vale. Adquisición de habilidades, paso a paso por niveles. Y no pasar al siguiente nivel hasta que no domina el anterior. Cuando ya domine las patatas, estamos hablando a lo mejor de 3 días de tarea de fregar, solo de fregar. Pero hasta que no haces el perfecto, no pasar a las patatas. Cuando ya las patatas las domina, pasar a la plancha. Cuando pasa a la plancha, pasar a la salsa. Y así, bloque a bloque, si lo organizas bien, el empleado puede acabar siendo el mejor chef, aunque no hubiera cocinado en su vida, por ejemplo. Muy, muy, muy interesante esto porque lo que estás diciendo, vivimos en un mundo de la impaciencia, del querer todo ya, del estímulo constante y el plantear este tipo de aprendizaje asentando como niveles de habilidad, la verdad es que es brutal. A veces se nos olvida porque vivimos pues eso en la urgencia, pero es increíble, ¿no? Los cambios que se tienen cuando se aplican este tipo de cosas. Yo recuerdo que tú me has enseñado muchas veces cómo mejorar mi inglés. Así al final es para todas las disciplinas. Si es que al final lo que tú enseñas en el canal, la pedagogía, al final se puede aplicar en todo, ¿no? Es igual para todo. Y además piensa que el empresario normalmente espera que el sistema educativo haga ese trabajo por él. Tú cuando ves currículums, tú intentas contratar a alguien que ya haya aprendido a fregar, cortar, no sé cuántos tal y que ya sea un chef. Esperamos que otros preparen a nuestro empleado para ser capaces de ejecutar bien la tarea que se les encomienda. Por eso
Valoramos tanto los títulos universitarios, el AFP, el tal, todo esto. Lo valoramos porque eso nos quita el marrón de enseñar nosotros al empleado. Pero ¿qué pasa? Pasan varias cosas. En primer lugar, que hay muchas cosas que no vas a poder esperar que otro lo enseñe porque es tu forma única de hacer las cosas. Y el que lo haya aprendido en otro lado puede ser hasta peor, porque puede tener vicios de cómo cortan las patatas en no sé dónde y tú quieres que la corte diferente y entonces ahí ya tenemos lío. Vale, eso en primer lugar. Segundo lugar, la cualificación formada fuera de la empresa es extremadamente más cara que la formada dentro de la empresa. Si yo necesito un chef estrella Michelin para que me lleve bien el restaurante, me va a costar 6.000 euros al mes. Ahora, si yo cojo a un chiquillo o una chiquilla que no tenga experiencia, le apadrino en la empresa, invierto en esa persona, la formo y la consigo convertir en un chef número 1, pues probablemente me va a costar 6 meses, pero a los 6 meses no va a cobrar 6.000 euros, a lo mejor cobra 2.000. Y luego puede ser que con los años, cuando demuestre su valía y su rendimiento para la empresa y sus beneficios para la empresa, acabe cobrando 6.000. Pero será después de 5 años, no será el primer día. Y además va a haber un vínculo emocional con esa persona y no solo va a tener habilidades, va a tener mi confianza. Mientras que si contrato a alguien de fuera, que la han formado fuera, no hay ese vínculo. Entonces es más sano y es más duradero, más perdurable, más barato y más eficiente formar nosotros a los empleados e invertir en formar al empleado. Y además, la vinculación con la empresa, si tú le enseñas todo, joder, no te digo nada. Si la persona empezó sin saber nada, sin tener estudios y contigo ha aprendido a ser un chef de primer nivel, ¿cómo va a estar agradecido y vinculado contigo? Y a la hora de que le salga otra oferta, ¿cómo de leal va a ser a ti? Bueno, pues ahí se establece un vínculo que es familia, al final se convierte en la familia y que es mucho más poderoso que simplemente esperar que otros te formen al empleado y te lo den ya formado. ¿Vale? Y además es más eficaz. Ok, pues yo, chicos, no sé vosotros, pero yo estoy tomando nota de todo esto para aplicármelo a mí, para aplicarlo en los proyectos y en los negocios en los cuales tengo, porque me parece muy, muy interesante que podamos aplicárnoslo a nosotros mismos y que lo podamos llevar a cualquier área. Quiero seguir, pues está ya, y ya estamos, ya queda poco, por esta línea, ¿no? Tocando la pedagogía con una serie de temas. Tú llevas muchos años, de hecho, tú fuiste una de las personas que me ayudó en mi crecimiento personal. Tienes un bagaje bastante amplio en tu desarrollo personal. General, en el mundo del autoconocimiento, desarrollo personal, desarrollo emocional. Cuéntanos, si quieres, un poco sobre ti, sobre tu camino y sobre todo que des algunos consejos o que lo que nos cuentes sirva de ejemplo para aquellos, pues, gente joven, porque que quiere continuar su camino de desarrollo personal o que esté ahora mismo iniciándose. Yo me he dado cuenta que hay es verdad que hay como una especie de cisma, ¿no? en la sociedad, ¿no? Que hay dos tipos de jóvenes ahora mismo. Hay una gran mayoría de jóvenes que no están viendo este canal, que no les interesa para nada el mundo del desarrollo personal ni el autoconocimiento y que están, pues, viendo la televisión o jugando solamente a videojuegos o viendo memes en TikTok, por ejemplo, que está muy bien, pero que solamente se dedican a eso. Y sin embargo, hay otro tipo de personas que despiertan antes. Si bien hay personas que empezamos más tarde, yo ahora sí que veo chavales con 18, 20, 22 años que tienen unas ganas de aprender y de tener un desarrollo personal brutal. Por ejemplo, hace un par de meses un chico me contrató para hacer un estudio profundo de autoconocimiento con 17 años, me quedé absolutamente, si me está viendo desde aquí, pues le mando un abrazo, porque los padres le animaron a hacerlo para que yo le pudiera ayudar a elegir la carrera, que él más o menos lo tenía claro, pero quería ver qué talentos, qué dones, y yo me quedé, para mí fue un orgullo el decir, voy a ayudar a una persona de 17 años, digo, ole con 17 años, ¿no? Pues a esas personas, a esos jóvenes brillantes o gente que tiene esa energía con 15, 20, 25 años, que
que realmente quiere superarse, pues no sé, ¿qué nos quieres contar o qué les quieres contar? Pues en primer lugar me siento identificado con ese caso, porque, bueno, como tú bien sabes, y lo voy a explicar ahora para que la gente también lo sepa, yo tengo un tema de salud de nacimiento, tengo una minusvalía y yo pasé los primeros 14, 15 años de mi vida sin poder prácticamente ir al colegio y casi siempre enfermo en casa, en cama y tal. Y yo entré en contacto con el mundo del crecimiento personal a los 16 años o por ahí. Empecé leyendo libros de psicología y de psicoanálisis mucho también, que me interesaba mucho. Y me di cuenta de que tenía grandes conflictos emocionales y que tenía que saberlos gestionar mejor. Iba a decir superarlos, pero hay cosas que a lo mejor no vas a poder superar nunca, pero vas a poder gestionarlo mejor para ser más feliz, porque si no iba a ser un desgraciado. Y eso lo vi bastante claro, bastante joven. Me costó muchas veces encontrar las fuentes de conocimiento adecuadas, porque en aquel entonces pues, no había el internet que hay ahora. Estaba empezando internet y tal, y había una cosa, pero era bastante limitada. Y los libros, incluso los simples libros, era difícil encontrarlos. Pero sí que empecé muy joven. Empecé muy joven. Los primeros libros que leí de psicología, así ya un poco ya en serio, fueron a los 16. Y de ahí hasta ahora, ¿no? Entonces, animo a todo el mundo a que empiece cuanto antes. Pero de todas formas, hay 2 o 3 cosas que sí que se pueden tener en cuenta, que son generales para cualquier edad. Y es la forma en la que asimilamos ese conocimiento. Que va un poco en la línea de lo que decíamos, y como estamos hablando de ese tema en concreto, pues también lo voy a relacionar con lo que hemos dicho antes. Y es que es muy importante ir paso a paso. En el crecimiento personal y en la psicología en general, que eso es un problema que tienen, por desgracia, muchos psicólogos, es que intentan dar 40 cosas que mejorar a la vez. Bueno, tú lo sabes. Tú vas a un curso de crecimiento personal de un fin de semana y no te dicen una sola cosa durante todo el fin de semana muy machacada. Te dicen 50 cosas. Y tenemos un poco la creencia popular de que es más valioso el que nos da mucho que el que nos da poco bien. Tú vas a un curso y dices, joder, he pagado 200 euros y solo me han hablado de una sola cosa. Joder, qué puta mierda de curso. Eso es lo que pensamos. Fíjate si somos tontos a nivel cognitivo, de didáctico. A nivel pedagógico somos muy tontos, ¿no? Y es al revés. Es al revés. Porque de esas 40 cosas que tú has visto un fin de semana en un curso de crecimiento personal, te vas a quedar con una. No con 40, con una. Y cuando hagas esa una, otra, y luego otra, y luego otra, y a lo mejor al año y medio has adquirido las 40, pero en un fin de semana ni de coña vas a adquirir la capacidad de hablar bien en público, leer bien las microexpresiones, leer bien el rostro, hacer bien el enneagrama, saber muy bien cómo gestionar tus emociones. O sea, es que ni de coña. Ni de coña, ¿vale? Entonces, el poco a poco... Un poco, no sé si tiene que... esa gula intelectual que al final es como si comes mucho, pero luego no absorbes ningún nutriente, ¿no? Tenemos un poco eso, ¿no? Totalmente. No nos han educado a decir, no, cómete un buen alimento, un superalimento que vas a tener todas estas nutrientes. No, yo quiero de todo. Luego voy a pulsar todo o me voy a dar un atracón, ¿no? Pero sí que lo que estás diciendo, yo creo que tiene que ver con algo ahí cultural o heredado que nos estamos haciendo el harakiri, ¿no? De decir, no, explícamelo todo y luego no voy a saber absolutamente nada. O sea, estoy tirando el dinero literalmente. Y el tiempo, sí, que es más valioso. Vivimos en la cultura del atracón. En todos los aspectos. Vivimos en la cultura del atracón. Entonces el atracón, pues bueno, pues es malo. O sea, no funciona. El atracón no funciona. No funciona. Al margen de que te apetezca mucho, pero no funciona. Y la gula intelectual, que está muy bien, se puede aplicar en horizontal o en vertical. Es decir, yo puedo tener gula intelectual de aprender mucho, pero no tienen por qué ser 40 cosas diferentes, porque no aprendemos mucho de una sola cosa y vemos todos los matices y aplicaciones de esa cosa y toda la curiosidad que nos despierta esa cosa en una cosa. Y hacemos ejercicios todo el fin de semana de una sola cosa, para que salga siendo un máquina, como dice Miguel Maldonado, un pantera de esa única cosa.
pasan el enneagrama, por ejemplo. O sea, a lo mejor el primer curso de enneagrama de nivel 1, pues solo tienes que saber identificar los eneatipos y ya está. Y ya está. Ya está. No tienes ni que aplicarlo a tu vida, ni que saber cómo. No, no. El primer fin de semana es dominarlo para que lo tengas así. Y que lo que es identificar, lo sepas identificar igual de bien que profesor. Luego no lo sabes aplicar, luego no sabes las matices que tiene. Vale, pero primer nivel, ¿no? Y así con todo. Con todo, con todo, con todo. Yo, por ejemplo, gracias a estos aprendizajes de Álvaro, he ido cambiando mi método de enseñanza, porque he entendido que es muy importante que los alumnos vayan asentando las cosas muy poco a poco, porque si no, al final, es que la gente no aprende, no avanza. Entonces, la diferencia, y aquí pues sí que me voy a lanzar yo entre lo que yo hago como profesor de morfopsicología o psicología del rostro o del resto de disciplinas y otras, es que he entendido que al alumno hay que darle el tiempo suficiente y que haga los ejercicios y que juegue lo suficiente para que experiencie y experimente. Si yo, por querer vender más, le digo, no, vas a aprender en un fin de semana esto, le estoy vendiendo una promesa que no es cierto, que esto pasa mucho en el mundo de los infoproductos, del desarrollo personal, del pierda 30 kilos en 30 días, y ese tipo de mentiras que están basadas en falacias, en cosas que no pueden ser, y que bueno, pues que parece ser que no terminamos de aprender, ¿no? Y no terminamos de creernos y de aplicar esto que está diciendo Álvaro, que es un cambio, me parece que es un cambio de clic, de paradigma muy fuerte, el menos es más, ¿no? El llevarlo al extremo en nuestra vida. Claro, menos es más. Y luego, lo que vamos a aprender después se va a aprender más rápido si perdemos tiempo o invertimos tiempo en asentar muy bien lo de abajo. Pero si no asentamos bien lo de abajo, ni de coña vas a aprender rápido luego lo de arriba. Entonces, a mí, te lo juro que me sorprende mucho cuando voy a cursos o y tal. A veces hago preguntas básicas y el profesor no sabe responderlas. Cosas de razonamiento básico y no sabe responderlo. Ha aprendido tanto de golpe, tanto de memoria, tanto de golpe, que no sabe razonar las cosas más básicas. Yo empecé industriales por hobby y tal, y me acuerdo que una vez en clase de álgebra con un catedrático que le hice una pregunta, escúchame, de la cosa, oye, ¿y esto por qué el eje este es así en vez de así? No, es que eso la fórmula ya está, te memoriza la fórmula y digo, pero, muchacho, que eres catedrático, o sea, pues no lo supo responder. No lo supo responder, una cosa que era como de lógica, en plan, oye, ¿y por qué esto? Pues es un ejemplo de las barbaridades del sistema educativo que aplicamos también en el crecimiento personal, que hay mucha gente que está aplicando cosas complejísimas y las cosas más básicas, los propios profesores muchas veces no las tienen claras. Es verdad. O no las tienen bien razonadas, ¿sabes? Entonces hay que ser muy vertical. Si nos ponemos a estudiar el eneatipo 1, pues vamos a darle verticalidad, vamos a dedicar 3 semanas solo al 1. Sí, que tienes toda la razón y al final es así, se basa en la inmediatez, en que queremos saberlo todo ya y al final lo que acabamos es no sabiendo nada, no dominando nada y no entendiendo bien, no teniendo bien los cimientos ni los pilares. Pero bueno, claro. Bueno, vamos a ir terminando ya, Álvaro, si te parece un par de preguntas más y ya terminamos. ¿Qué va a ser? Bueno, quiero que, si te apetece, que nos digas lo último que compartas, lo último que has aprendido, que has asimilado, que te ha hecho clic en la cabeza. Puede ser un pensamiento, puede ser un libro que hayas leído, una película, una filosofía, algo que los últimos, lo último que digas, joder, pues esto me ha hecho clac y lo quiero compartir, o me parece interesante y lo quiero compartir con la audiencia. Pues mira, aunque no te lo creas, a ver, lo más potente que he oído de crecimiento personal que me ha hecho boom la cabeza fue una frase de Bertino Osborne. De Bertino Osborne que decía a su madre:
No me acuerdo en qué vídeo lo vi, pero... Esto puede estar, puede que Bertín Osborne esté infravalorado, ojo, ¿eh? O su madre, al menos su madre. O su madre. Y entonces, bueno, a ver, no me acuerdo exactamente de cómo fue porque fue una cosa que vi de refilón y luego yo he reflexionado mucho, pero no he vuelto a revisar la fuente original, ¿no? Vale. Pero decía algo así como, en cualquier situación de la vida, sea cual sea, por nefasta, destructiva o desolador, vamos, o atroz que sea, hay algún aspecto positivo. La felicidad consiste en ser capaz de controlar la atención para que la atención esté centrada al 100% en ese aspecto positivo y que no salga de ahí. Me parece brutal, ¿eh? Sí, Por ejemplo, dice la muerte de un familiar, ¿no? Bueno, joder, o un ser querido, tu pareja, tal, una cosa atroz, horrible, la muerte de un hijo, que yo creo que debe ser quizá lo más atroz que le puede pasar a un ser humano, la muerte de un hijo, ¿no? Probablemente, sí. Vale. En esa situación horrible hay un punto de vista en el que se puede sacar algo positivo, por ejemplo, la oportunidad de crecer y gestionar mejor el sufrimiento. Bueno, hay una, indudablemente, ante la pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? Hay una oportunidad, incluso en esa situación horrible, de conocerte mejor, superar mejor las cosas o incluso ayudar a otros a superar esa pérdida y educar preventivamente en la posibilidad de educar esa pérdida a familiares de niños que tienen problemas de salud graves o que tienen situaciones como cáncer o cosas así, ¿no? Bueno, te estoy poniendo un ejemplo que me estoy inventando, ¿vale? Pero, Sí, no, pero realmente es un ejemplo real que ocurre con muchas madres y padres que luego han colaborado en asociaciones y en fundaciones de enfermedades como la que hizo perder a su hijo para luego ayudar a la familia. O sea, son casos reales, que esto ocurre realmente, ¿vale? Y esas familias narran que esa es la única forma que han tenido de poder superar lo que les ha pasado o ser felices, el sentirse útiles para ayudar a otras personas que les va a pasar eso o que les ha pasado. Bueno, pues allí eso sería ese pequeño punto en el infinito de algo positivo, o sea, la esperanza, ¿no? Es eso tal. Bueno, la capacidad que tenemos de centrar la atención en eso es lo que diferencia la felicidad o el bienestar del sufrimiento muchas veces. Es decir, joder, si yo me centro 100% en decir, joder, esto es una putada, pero tengo la oportunidad de ayudar a decenas de familias que va a ser horrible para ellos y les puedo ayudar. Eso es algo positivo, es como que estoy en posición de hacer algo que quizá nadie más pueda, que es explicarle a esas personas cómo va a ser y qué pueden hacer para intentar llevarlo bien y hacer una comunidad, crear una tal, vale. Ese es el camino para no hundirte. Centrar la atención en eso. En lo positivo. Que puede ser minúsculo, puede ser microscópico, pero está ahí. Bueno, el microscopio está en tu cerebro. Tú tienes el microscopio para... De hecho, la gente que más admiramos en el mundo, la mayoría de las personas son personas que han hecho de algo negativo una virtud, ¿no? Y está basado un poco en ese principio, ¿no? de focalizarse, evidente, cada uno con sus tiempos, con los tiempos de duelo, de sufrimiento emocional, pero sí que probablemente haya un cisma entre las personas que son capaces de ver ese punto que tú estás diciendo que has querido enfatizar, en una minúscula o mayor manera, en función de nuestra capacidad de ver la vida con otros ojos, y gente que directamente que se hunde, se queda enfangado ahí, se queda enganchado, y que hay muchas personas que ante un hecho muy negativo en su vida, que puede ser ese o puede ser cualquier otro, se quedan en el victimismo y en ver solo lo malo, ¿no? En la queja y al final, pues, por desgracia, no aprovechan, ¿no? Su vida, ¿no? Y no aprovechan esa oportunidad que le da la vida de aprender algo diferente. Pero bueno, sabemos que Tampoco no es... quiero frivolizar con los procesos internos
de las personas que sufren mucho porque no es tan fácil ver el lado bueno de las cosas y hay personas que tienen muchísima dificultad para poder gestionar esto. ¿Y quién coño somos nosotros para intentar resumir esto en una fórmula mágica de simplemente piensa en positivo y no sé qué? O sea, está claro. ¿vale? O sea, esto lo digo como una reflexión personal. No le estoy quitando profundidad ni importancia a las personas que se ven sobrepasadas o incapaces de ver lo bueno, porque a mí mismo me ha pasado. Y aunque yo sabía que viendo lo bueno estaría mejor, no he sido capaz de ver lo bueno. A todos nos ha pasado Y hay y personas, sobre todo... claro, que cuando esto se produce de forma prolongada, se le llama depresión. Claro. La depresión no es otra cosa que la incapacidad de poner la atención En aspectos positivos. en aspectos positivos. Bueno, hay un proceso neuroquímico muy bestia detrás, cada vez está más estudiado y más demostrado, y hay veces que simplemente, que directamente es un problema endógeno, es un problema de que hay un neurotransmisor o un proceso fisioquímico que no se produce correctamente, ¿no? Pero bueno, al final son procesos muy serios que no es simplemente, no, piensa en positivo, joder, es que cada tú te amarras con nada, no, tío, no. O sea, quiero decir que invito a la gente a que desarrolle su habilidad. Es un entrenamiento, es como un gimnasio, es como hacer músculo, como hacer pesas. Invito a la gente a que dedique todo el tiempo posible a desarrollar la habilidad de ver las cosas buenas y las oportunidades y el joder qué bien que, en vez de joder qué mierda que eso lo elegimos nosotros, ¿no? Podemos elegir, joder, qué bien que voy a estar 2 semanas en arresto domiciliario porque así leo. Y hay gente que dice, joder, qué mierda que estoy en arresto, qué puta mierda que no puedo hacer nada, vale. Invito a la gente a que desarrolle esa habilidad del qué bien que. Qué Pero bueno. nunca me veo en capacidad de decir que es fácil ni nada. Simplemente pues que cuanto más se desarrolle eso, más felices vamos a ser. Y esa es de las últimas cosas que más tengo ya como muy interiorizadas, también por la pandemia, ¿no? Hay un cambio de paradigma brutal rápido de un día para otro y eso, bueno, creo que es una cosa que todos podemos hacer, que ayuda mucho y que casi nadie hace en realidad. Ok, pues vale, pues muchísimas gracias. Pues mira, para terminar siempre les pido a los que pasáis por aquí que le demos la vuelta a la tortilla y que seáis vosotros los que me hagáis pues algún tipo de consulta o de pregunta. Entonces, bueno, pues soy todo tuyo, a ver con qué me sorprende Álvaro. Espero que no sea tan, tan malo. Aquí es donde todos mis amigos normalmente se vengan de todos los males que yo les he hecho durante toda la vida. Bueno, esto no me has avisado, no lo tengo preparado, pero se me ha venido uno a la cabeza que creo que no está. Venga. De aquí a dentro de un año o dentro de 2 años, ¿qué es lo que más miedo te da no ser capaz de conseguir a nivel personal? Vale. Y verte que no eres capaz. En 2 años, lo que no sería capaz. ¿Qué te da miedo decir, joder, me da miedo pensar que no valgo para esto, que no voy a poder hacer esto? Bueno, pues es una pregunta muy, muy interesante, muy buena. Las personas tenemos muchos miedos, muchos más de las que nos imaginamos, ¿no? Todos tenemos muchísimos miedos. Pero digamos que el miedo que yo puedo tener, mira, en realidad me voy a ir a lo más básico, que en realidad mi mayor miedo y no tiene tanto que ver con estos 2 años, sino con el resto de mi vida, pero por focalizarlo, mi mayor miedo es no ser capaz de poder aprender a amar realmente a mis padres antes de que ellos me dejen. O sea, digamos que mi principal objetivo en mi vida, el número 1, es ser capaz de amar realmente a mis padres por lo que ellos son de verdad, por cómo son, y no por lo que yo siempre he esperado que ellos sean, que es algo que me he dado cuenta en los últimos años, que quizás es uno de los lastres más grandes que yo tengo.
y que primero por ellos, que son los que más se lo merecen en el mundo, y luego por mí, porque también pues, me lo merezco y estoy trabajando en ello. Y me es difícil por el tipo de personalidad que tengo yo, por el tipo de vivencias que he tenido. Digamos que uno de mis principales defectos, y ya se lo digo a la audiencia, y si esto es un programa de autoconocimiento, pues yo me voy desnudando poco a poco según aquí me vayan preguntando mis invitados, mis amigos, porque al final son mis amigos, son conversaciones que tendría con ellos en un café y que quiero compartir con vosotros, a mí me cuesta muchas veces aceptar a las personas, aceptarlas de verdad, o sea, tal y como son, ¿no? Soy muy exigente con los demás, soy muy exigente conmigo mismo y esa exigencia quiero ser menos exigente y creo que va por ahí un poco, ¿no? El aprender a tolerar muchísimo mejor a las personas que más quiero en el mundo y que más me quieren, que son mis padres, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Eso sí que es un miedo real, el decir, ¿seré capaz de demostrarles a ellos y a mí mismo que he evolucionado en la manera de poder amar de verdad a mis padres? Ese sería el miedo principal. Me parece, tío, un área y una lección brutal eso, ¿eh? Lo acabas de decir. Yo creo que todos los que estamos escuchando nos vamos a sentir identificados con alguna persona en concreto. A lo mejor no con los padres, pero yo he pensado en una persona en concreto que para mí también es muy, 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 casi como mis padres, de cercana, y que muchas veces me cuesta que no me moleste ciertas cosas que hace, que es una persona maravillosa, pero que en el día a día son un por culo para mí, porque no, por lo que dices tú, ¿no? Que al final hay como una decepción. De decir, joder, podría decírmelo de otra manera o podría, lo que siempre nos pasa, ¿no? Creo Sí. que a todos los que estén escuchando esto les va a hacer ver que también nos pasa. O sea, que yo creo Bueno, que nos sirva para reflexionar todos, por lo menos para tener la conciencia que del dicho al hecho hay un gran trecho, pero por lo menos si lo ponemos sobre el tablero de la mesa podemos jugar, ya que se trata de jugar y de que podamos jugar incluso con estos aspectos más sombríos y más dificultosos de nuestra personalidad. Pues bueno, Álvaro, ha sido un placer, ha sido un gusto. Repito, aquí abajo tenéis cómo contactar, todo el aporte, el canal de Álvaro, cómo le podéis escribir a su mail, bueno, pues le podéis contactar por una serie de redes sociales que vamos a tener aquí. Y que nada, que muchísimas gracias, como siempre, amigo, por estar aquí y que esperemos que este ratito que hemos pasado juntos os haya servido, exploradoras y exploradores, para exploraros un poquito más en esta área pedagógica de vuestra vida. Un abrazo y un beso muy grande.